Leer la Biblia en un año. 15 de febrero. Éxodo capítulos 39 al 40, versículo 38. Y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el éfod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí, y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las hombreras que se juntasen, y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del éfod que estaba sobre él, era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y púsolas sobre las sombreras del éfod, por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del éfod, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio, y un carbunclo, el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante. El tercer orden, un ligurio, una ágata, y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos, de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional. Y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las hombreras del éfod, en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional, en su orilla, a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del éfod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del éfod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo éfod, y no se apartase el racional del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de jacinto. Con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras, de lino fino, y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello, el rótulo, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto, para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, y sus columnas, y sus basas. Y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón. El arca del testimonio, y sus varas, y la cubierta.
la mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición. El candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria. Y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo. El altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas, y todos sus vasos, y la fuente, y su basa. Las cortinas del atrio, y sus columnas, y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas, y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio. Las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa, y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor, y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo. Y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre el holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 28. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén, y eran todos, bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas se los bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos, y creed al evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aun a los espíritus inmundos manda, y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Salmos capítulo 35, versículos 1 al 16. Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salud. Avergüéncense y confúndanse los que buscan mi alma, vuelvan atrás, y sean avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino oscuridad y resbaladeros, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa hicieron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento que no sepa, y su red que escondió lo prenda, con quebrantamiento en ella caiga.
Y gócese mi alma en Jehová, y alégrese en su salud. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Levantáronse testigos falsos, demandáronme lo que no sabía. Volviéronme mal por bien, para abatir a mi alma. Mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntáronse contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, despedazábanme y no cesaban. Con los lisonjeros escarnecedores truanes, crujiendo sobre mí sus dientes. Proverbios capítulo 9, versículos 11 al 12. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Gracias por leer junto con nosotros. Nos vemos mañana.